Le pedí a mis estudiantes que dibujaran un monstruo. Soy un profesor sustituto de segundo grado, y me gusta mucho mi trabajo, aunque planeo trabajar en investigación de psicología infantil en el futuro. Por esa razón, me gusta darles a los niños asignaciones que me permitirán echar un vistazo a sus mentes, en cómo interpretan el mundo y cuánto entienden de lo que los rodea. Ayer, traje todo tipo de utensilios de arte a la clase, lo cual los emocionó. Fue difícil hacer que no dibujaran y pintaran de inmediato en los papeles frente a ellos, pero me las ingenié para calmarlos lo suficiente y explicarles el ejercicio. Quiero que dibujen un monstruo, indiqué. Pueden usar cualquier material que deseen, pero tienen que asegurarse de colocar todo lo que usaron en donde lo encontraron cuando hayan terminado. Lo estaban pasando de lo mejor, y eso significa que se tomaron un buen tiempo para finalizar. Tenía la esperanza de pedirles que presentaran sus obras de arte al final de la clase, pero no hubo tiempo, así que solo les dije que colocaran sus trabajos en mi escritorio antes de salir. No tuve la oportunidad de observar sus dibujos hasta que llegué a casa. Estaba muy feliz de ver lo creativos que eran, y cómo ciertas obras eran muy impresiones artísticamente para la edad de los niños. Algunos pintaron monstruos de Monsters Incorporated. Otros dibujaron los vampiros típicos, al monstruo de Frankenstein y hombres lobo. Algunos eran monstruos mascota adorables. Otros eran graciosos. Un puñado de los niños dibujaron cosas más espeluznantes, como a Slenderman, de Babadook y el demonio de Insidious. Esos eran un tanto más preocupantes, y los marqué para hablar con los padres acerca del tipo de películas y videojuegos que le estaban permitiendo ver y jugar a sus hijos. Pero solo uno de los dibujos fue tan aterrador que hizo que mi corazón diera un vuelco y me provocara escalofríos. Era el dibujo de un hombre ordinario cargando un portafolio y vistiendo con una corbata. A un lado del hombre, había una palabra escrita en rojo: papá. Esa imagen era profundamente inquietante. Decidí hablar con el niño que había creado ese dibujo para entender mejor su perspectiva y preocupaciones. Al día siguiente, durante el recreo, me acerqué al niño y le pregunté sobre su dibujo. Su respuesta fue reveladora y me hizo reflexionar sobre la importancia de escuchar y comprender las experiencias de los niños en casa. El niño miró fijamente su dibujo por un momento antes de responder con una voz temblorosa: «Ese no es mi papá». Mis ojos se abrieron de sorpresa al escuchar esas palabras, y mi corazón empezó a latir con más fuerza. Antes de que pudiera preguntar más, el niño agregó en un susurro apenas audible: «Mi papá murió hace 2 años en un accidente de coche. Ese hombre viene a mi habitación todas las noches desde entonces, diciéndome que me acompañará para siempre». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el niño seguía hablando, describiendo en detalle las visitas nocturnas de aquel ser aterrador. Me quedé sin palabras, paralizado por la horrorosa revelación. La verdad detrás del dibujo era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. El niño vivía en un constante estado de terror, cada noche enfrentando la presencia de ese ser oscuro que se hacía pasar por su difunto padre. Me estremecí al pensar en el miedo y la angustia que debía experimentar cada vez que cerraba los ojos, sabiendo que aquel ser siniestro acechaba en las sombras de su habitación. Al reflexionar sobre la situación, me di cuenta de que el dibujo del niño era más que una simple representación artística. Era una manifestación de su profundo miedo y sufrimiento. La situación era desgarradora, y me sentí impotente ante la idea de cómo ayudar al niño a superar sus terrores nocturnos. Sin embargo, cuando miré nuevamente el dibujo, noté algo inquietante. La figura del hombre tenía una sonrisa malévola y unos ojos vacíos que parecían mirarme fijamente, como si supiera que estaba observando. Y quiero mandarles un saludo especial para estas hermosuras.